La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personaje. Un espacio donde su opinión también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor de una manera clara, directa y verídica. Doctor Carlos Andrés, el 9 de abril se conmemoró por primera vez en la historia de Colombia el Día de las Víctimas, la solidaridad con las mismas, la memoria. ¿Cuál es la importancia de esta fecha y cómo les fue a ustedes en las diferentes conmemoraciones y celebraciones? Pues bueno, Rubén, para nosotros esta fecha es supremamente importante. El tema de conmemorar las víctimas lo trae la ley 1448 de 2011, que es la ley de víctimas y restitución de tierras. Yo para este efecto he logrado solicitarle a la administración de Itagüí por diferentes medios de comunicación, un comunicado de prensa que hemos emitido solicitándole de manera respetuosa a la administración de Itagüí que se elabore un censo de las víctimas en nuestro municipio. ¿Para qué esto, Rubén? Es necesario que tengamos el balance concreto de cuántas son las víctimas en el municipio de Itagüí, cuántas son las familias, para que los derechos que están allí, que se quieren consagrar en esta ley, que se quieren restituir en la ley de víctimas, pues podamos de una u otra forma resarcirlos como la manda la ley. Entonces, en este sentido, nosotros sabemos que el tema de víctimas es un tema espinoso, que nadie quiere coger, que las víctimas no denuncian y que por este silencio hasta se ven revictimizadas. Entonces yo considero que en esta administración que se está trabajando de cara a la comunidad en el municipio de Itagüí y que existe un claro compromiso desde la alcaldía del doctor Carlos Andrés Trujillo en el tema de los derechos humanos, se pueda realizar un censo con el propósito fundamental de que logremos establecer el número de personas víctimas del conflicto armado en el municipio de Itagüí. Recordemos que la última década en el municipio de Itagüí fue una época nefasta, que ahora se está intentando salir de la desastre, de la debacle que teníamos en el municipio de Itagüí, y que afortunadamente se han contado con herramientas muy importantes. Esta ley es muy importante, esperemos en la práctica a ver si esto resuelve realmente las necesidades, porque muchas veces las leyes no están de acuerdo con la realidad. Bueno, pero es necesario realizar un censo de las víctimas en el municipio de Itagüí. Bueno, y tiene el apoyo de la administración municipal en cabeza del alcalde Carlos Andrés Trujillo González.